Hola, buenos días. Estamos en la lectura del día 5 de abril. Vamos a leer los capítulos 14, 15. 14 y 15 están un poco amplios. Estamos utilizando la nueva versión internacional y vamos a comenzar con nuestro capítulo 14. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: Ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibea, bajo un granado en Misgrón, y tenía con él unos 600 hombres. El ephod lo llevaba Abías, hijo de Ahitod, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte. Ay, permítanme. Frente a Migmas, el otro al sur frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: Vamos a cruzar hacia la guarnición de estos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonathan, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos. Los hebreos empezaron a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonathan y a su escudero: Vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonathan a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonathan trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonathan, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonathan y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: Pasen revista, a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaban Jonathan y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: No lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataron unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonathan. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: Maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos.
Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonathan, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: «Tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo: Maldito el que coma algo hoy. Por eso los soldados desfallecen. Mi padre me ha causado un gran daño al país», respondió Jonathan. «Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron manos del botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros. Los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: «Los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre». «Son unos traidores», replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo». También les dijo: Vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor». Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó, y dijo: «Vayamos esta noche tras los filisteos, antes de que amanezca. Quitémosle todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida». «Haz lo que te parezca mejor», le respondieron. «Primero debemos consultar a Dios», intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios: «¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel?». Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo: «Todos ustedes, jefes del ejército, acerquen y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que, aun si el culpable es mi hijo Jonathan, morirá sin remedio». Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas: «Pónganse ustedes de un lado, y yo y mi hijo Jonathan nos pondremos del otro». «Haz lo que te parezca mejor», respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: «Echen suertes entre mi hijo Jonathan y yo». Y la suerte cayó sobre Jonathan. Así que Saúl le dijo: «Cuéntame lo que has hecho». «Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara», respondió Jonathan. «¿Y por eso tengo que morir? Jonathan, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad», exclamó Saúl. Los soldados le replicaron: «¿Cómo vas a morir? ¿Cómo va a morir Jonathan, siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza». Así libraron a Jonathan de la muerte. Saúl, a su vez, dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los amonitas, los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Soba y los filisteos, y a todos los vencía, haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Saúl tuvo 3 hijos: Jonathan, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical.
Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Kis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Dios nos dice que no debemos hacer promesas a la ligera, que no debemos ofrecer algo que después no vayamos a cumplir. El Señor ya se había alejado de Saúl desde que él ofreció el holocausto. Por su desesperación, él ya se había alejado de él, el Señor ya estaba sus rostros contra Saúl, ¿verdad? Y bueno, qué cosa tan terrible. Vamos al 14. ¿Qué hicieron Jonathan y su escudero sin decirle a Saúl? Bueno, vemos aquí del versículo 1 al 14, pues que ellos fueron al lugar donde estaban los filisteos, pero su padre no sabía, ¿verdad? ¿Qué causó el pánico entre los filisteos? El versículo 15 dice que pues que Jonathan trepó con pies y manos, seguido de su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonathan, el escudero los remataba. En ese primer encuentro que tuvo lugar en el espacio reducido, Jonathan y su escudero mataron a unos 20 hombres. Y después el versículo 15 dice que cundió entonces el pánico en el campamento filisteo. Y entonces todos se acobardaron, incluso los soldados de las guarniciones y las tropas de asalto, por lo que había hecho Jonathan y su escudero, que habían matado a 20, ¿verdad? ¿Qué perdonó Saúl? El versículo, bueno, ¿saben? Está entrando una llamada. Ya, se salió. No sé. Voy a terminar aquí el video. Ustedes contesten las preguntas de nuestro capítulo 14. Que Dios les bendiga.